En este espacio nos centraremos en el tema de la evaluación formativa y las acciones de seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes, entendiendo que lo valioso en el proceso de evaluación es que los estudiantes sepan qué es lo que están logrando en su aprendizaje y qué les falta aún por lograr. A partir de esto, el docente debe conducir a sus estudiantes para que superen las dificultades de aprendizaje y construyan de manera autónoma su propio aprendizaje a su ritmo. En este sentido, el ciclo de la retroalimentación debe responder a estas tres preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos va a llevar a establecer cuáles son esas metas de aprendizaje que nosotros como docentes establecemos para los estudiantes y que estas metas deben estar acompañados de unos criterios que nos permitan valorar esos aprendizajes? También debemos tener en cuenta que es necesario establecer en esas metas hacia dónde vamos y dónde estamos. Aquí en donde estamos hace referencia a recolectar esas evidencias de aprendizaje, interpretarlas e identificar cuáles son esas necesidades a partir de lo que nos dicen las evidencias de aprendizaje, para luego ubicarnos en la toma de decisiones con esos resultados, que es cómo seguimos avanzando. Aquí nosotros debemos establecer qué necesitan los estudiantes para cerrar la brecha y culminar su proceso de aprendizaje de manera exitosa. En este sentido, nosotros pretendemos identificar las características de una retroalimentación efectiva que promueva el aprendizaje de los estudiantes, ya sea en las interacciones en la clase de manera remota, manera alternancia o en el marco de la evaluación formativa. Para esto, nosotros como docentes inicialmente debemos tener en cuenta y revisar qué estamos nosotros haciendo con los resultados de la evaluación de los estudiantes. ¿Qué es lo que estamos evaluando? ¿Qué es lo que tenemos en cuenta a la hora de evaluar los estudiantes desde los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación? También debemos indagar sobre qué es lo que nosotros como docentes estamos haciendo con los resultados de las evaluaciones. ¿Qué hacemos con esos resultados? ¿Qué uso le estamos dando a esos resultados? De igual manera, indagar qué es lo que los estudiantes están haciendo con sus resultados de las evaluaciones, qué hacen los estudiantes y qué hacemos los docentes con esos resultados. En esto radica el análisis y la reflexión del proceso de retroalimentación de los aprendizajes. Entonces, vamos a definir qué es la retroalimentación de los aprendizajes. La retroalimentación de los aprendizajes es un proceso, ¿cierto? En ese proceso es importante, es valioso la intervención asertiva del docente, quien propone los criterios de evaluación, ¿sí?, para evaluar las competencias, los desempeños y las habilidades de los estudiantes. Estos criterios de evaluación, el docente debe formularlos a los estudiantes y que estos sean conocedores de esos criterios, de qué va a evaluar el docente, cómo lo va a evaluar. Y en básica primaria se debe involucrar también a los padres o cuidadores para que ellos también tengan conocimiento de esos criterios, de esos estándares de desempeño, las competencias y habilidades que el maestro pretende evaluar a los estudiantes.
El maestro, una vez tiene esas evidencias de aprendizaje, las devuelve al estudiante con descripción de su progreso basado en esos criterios que fueron compartidos. Para este proceso hay una mediación que puede ser a través de los medios de difusión o los recursos para la interacción que se hayan acordado en la institución educativa de acuerdo a la manera como los docentes estén atendiendo a los estudiantes, dependiendo la modalidad de atención, ya sea en alternancia, en presencialidad o a través de medios remotos como las guías de aprendizaje, los textos escolares, etc. Entonces, en este sentido, retroalimentar es acortar las distancias entre la situación actual en la que se encuentra el estudiante y la situación ideal a la que debe llegar. De esta manera, la retroalimentación es información que permite al estudiante cerrar la brecha entre el desempeño actual y el desempeño deseado. Para tener en cuenta en la retroalimentación. Durante el proceso de retroalimentación, que es importante que el docente intervenga de manera asertiva, se va a dar en la manera en que el docente interactúe con el estudiante, se dé ese feedback en la manera como se aborda el tratamiento de los errores o desaciertos de los estudiantes, las dificultades en ese proceso de aprendizaje y que esto permita involucrar reflexiones sobre su propio ritmo y proceso de aprendizaje y que a la vez se presenten esas estrategias o caminos de solución adecuados para ayudar a resolver las tareas. Entonces tenemos que retroalimentar es diferente a orientar y valorar, pero que involucra las dos. En este sentido, retroalimentar proporciona al estudiante información que le permite comparar lo que pide el docente, es decir, el objetivo o la meta de aprendizaje con lo que el estudiante realmente hizo. Aquí juega un papel importante la claridad en los criterios de evaluación. Retroalimentar es más que corregir o señalar el error, porque retroalimentar va más allá de esto, ya que con la retroalimentación se busca no solamente colocar una nota al estudiante, ¿sí?, sino que se va más allá de una calificación numérica, una raya, un check-in, una nota, una denominación de alto, superior, básico o insuficiente, ¿sí? Con esto solamente estaríamos transmitiendo de forma clara cuál es la nota del estudiante, pero no estaríamos diciéndole qué es lo que debe mejorar, en qué se equivocó. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos una valoración con chulitos y con muy bien, carita feliz, pero no nos está diciendo qué es lo que está bien, cuáles son los logros del estudiante y cuáles son las dificultades. La retroalimentación lleva a establecer logros y oportunidades de mejora. En este sentido, la retroalimentación, para que tenga un valor formativo, ¿sí?, necesitamos que el docente establezca ese vínculo, ¿sí?, con el estudiante que le permita flexibilizar el currículo, su clase, su planeación a partir de esos resultados de la evaluación, que se ajusten a esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esta cercanía, esta retroalimentación positiva va a permitir generar confianza en los estudiantes, va a permitir generar autonomía en los estudiantes
y sobre todo la retroalimentación con valor formativo debe ser o hacerse sobre el trabajo o el resultado de esas actividades que los estudiantes realicen y no sobre la persona como tal. El objeto de la retroalimentación debe ir a esas evidencias de aprendizaje y no a la persona. En este sentido, el objetivo de la retroalimentación es que todos los estudiantes logren monitorear su propio aprendizaje y puedan hacerlo a su propio ritmo y les permita esa reflexión autónoma de lo que están logrando y lo que les falta para llegar a las metas de aprendizaje. Entonces tenemos que una retroalimentación es formativa cuando permite que los estudiantes puedan evidenciar, puedan darse cuenta con respecto a las metas de aprendizaje y los criterios de evaluación, dónde están, cómo llegan hacia la meta y cuál es esa meta a alcanzar, cuál es ese camino para llegar a la meta y cómo lo van a hacer. Si esto queda claro, entonces podemos decir que la retroalimentación está en camino a que la evaluación sea formativa, ¿sí? Porque favorece esos procesos de pensamiento, aporta la reducción de la brecha entre el estado inicial del estudiante y el estado final o la meta de aprendizaje, promueve la motivación de los aprendizajes, utiliza gran variedad de evidencias de aprendizaje que den cuenta de esos avances de los estudiantes, puede articular las evidencias de aprendizaje con los criterios y con los objetivos de aprendizaje, fomenta la participación de los estudiantes en su propio proceso, ¿sí? Focalizando las habilidades metacognitivas, esas que permiten la autorreflexión del proceso de aprendizaje. Pueden dar información clara y concreta para que en la comunidad educativa se puedan evidenciar esas metas de aprendizaje y favorece la reflexión pedagógica sobre la práctica del docente y la mejora de su propio proceso de enseñanza. Hay algunas sugerencias para realizar el proceso de retroalimentación. Por ejemplo, Rebecca Anijovic nos presenta estas dos dimensiones de este proceso que serían las estrategias y los contenidos. En las estrategias, Rebecca Anijovic nos presenta que debemos tener en cuenta el tiempo, la cantidad, el modo y la audiencia. En el tiempo, nosotros cuando vamos a hacer la retroalimentación debemos establecer en qué tiempo y con qué frecuencia y en qué momento vamos a hacer la retroalimentación de los estudiantes, ¿sí? ¿Qué aspectos vamos a priorizar de todos los aspectos que contienen los objetivos de aprendizaje y los contenidos de aprendizaje? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué sería el modo? Si lo vamos a hacer oral, escrito, a través de qué instrumentos y de qué medios lo vamos a hacer. Y la audiencia es a quiénes y a cuántos participantes se le va a hacer la retroalimentación, si es individual, si es en grupo, si es a través de la coevaluación o la autoevaluación. Otro aspecto importante es la valoración de la persona, ya que la retroalimentación toca directamente la autoestima de los estudiantes. Otro aspecto es la valoración sobre esos desempeños que tiene que ver con la calidad y la profundidad de las tareas que se vayan a evaluar. Y por último, en este segmento, la valoración sobre los aprendizajes que tiene que ver con las estrategias, las fortalezas y los obstáculos que los estudiantes presenten en su propio proceso de aprendizaje. Con las sugerencias para una retroalimentación efectiva,
presentamos los modos de retroalimentar o pasos de la retroalimentación según Rebecca Anijovic y Daniel Wilson. Iniciamos con los pasos que nos ofrece Rebecca Anijovic en su documento Orientaciones para la formación docente y el trabajo en el aula. Rebecca propone 5 pasos para que la retroalimentación que le hagamos a los estudiantes sea efectiva y asertiva. El primer paso es ofrecer preguntas a los estudiantes cuando nos presenten sus tareas o evidencias de aprendizaje. Estas preguntas buscan indagar sobre el trabajo que los estudiantes han hecho y se les pide que expliquen con sus propias palabras y con ejemplo cómo lograron llegar a esos resultados, cómo es que ellos llegan a presentar esta evidencia, qué es lo que hicieron, cómo ellos pueden ofrecer información sobre esa evidencia de aprendizaje. Esto con el fin de hacer entre el estudiante y el docente un feedback positivo donde el estudiante sienta la libertad de hablar de su trabajo y de presentar su trabajo al docente. Como segundo paso, el docente toma la evidencia de aprendizaje del estudiante, toma su tarea, su trabajo y describe ese trabajo del estudiante y detalla la descripción de lo que el estudiante ha realizado, lo que el docente puede ver, puede evidenciar de la tarea del estudiante. Esto va a permitir que entre lo que el estudiante presenta y lo que el docente interpreta o lee de esa evidencia de aprendizaje se haga una reflexión que nos lleve a establecer cuáles han sido los aciertos y los desaciertos en esa tarea o evidencia de aprendizaje. Como tercero y muy importante, el docente debe valorar los avances y los logros de esa evidencia o tarea. Esto permite motivar y alzar la autoestima del estudiante. Cuando nosotros en una evidencia de aprendizaje o tarea reconocemos los logros, por muchos desaciertos que tenga una tarea, una evidencia de aprendizaje, siempre se debe iniciar resaltando los avances y los logros de ese trabajo. Esto prepara al estudiante para que en el paso siguiente, cuando el docente le haga las sugerencias al estudiante de los desaciertos, le muestre los desaciertos, ya él anímicamente está preparado para afrontarlos porque ya es consciente del reconocimiento de sus avances. Aquí en las sugerencias se muestra el camino a seguir para alcanzar esos objetivos de aprendizaje que fueron planteados al inicio del proceso, claro, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. Y como siguiente, el docente debe de ofrecer andamiaje a esa tarea, a esa evidencia de aprendizaje para facilitarle al estudiante, una vez se hayan reconocido los desaciertos, cuál es el camino a seguir para alcanzar la meta de aprendizaje. Ofrecer andamiaje es hacer demostraciones, ejemplos y moderaciones, sí, que el docente modele, dé ejemplos, presente, resuelta esa actividad, ese ejercicio de la manera como él espera que el estudiante o los estudiantes lo hagan. El ofrecer andamiaje es muy importante porque le ofrece al estudiante un referente, un camino, un ejemplo de cómo él puede llegar a esa meta de aprendizaje que durante el proceso de la retroalimentación se evidenció que le hace falta para llegar a la meta. Entonces, estos son los 5 pasos que nos ofrece Rebecca Anijovic. Seguidamente, vamos a ver la escalera de la retroalimentación de la propuesta de Daniel Wilson, que es profesor de investigación y director del Proyecto Cero en la Universidad de Harvard. La propuesta de Rebecca y la propuesta de Wilson son muy parecidas y por eso las traemos en esta presentación, porque convergen en cuáles son
esas formas, ¿sí? Esos segmentos que nosotros debemos ir adelantando con los estudiantes cuando nos presenten esas evidencias de aprendizaje. Entonces la escalera de Wilson inicia con que debemos clarificar la evidencia de aprendizaje a través de preguntas por la información omitida y la información presentada en una evidencia o tarea. Esto se hace a través de la pregunta: ¿qué te llevó a hacer esta tarea? ¿Qué te llevó a hacer este ejercicio de esta manera? ¿Cómo lo lograste? ¿Cuál fue el camino que seguiste? ¿De qué manera lo realizaste? Esto rompe el hielo del estudiante que se está sintiendo evaluado y entabla una relación, un feedback ameno con el docente. Seguidamente, se debe valorar, ¿sí?, esa evidencia de aprendizaje enfatizando en esos puntos positivos del trabajo, esos logros, ¿sí? Esto es un aspecto importante a tener en cuenta cuando se está valorando al estudiante, resaltar, como lo habíamos dicho anteriormente en la propuesta de Rebeca, de resaltar esos aspectos positivos antes que los negativos. Seguidamente que se han valorado esos aspectos positivos, pasamos a expresar las inquietudes, los pensamientos, los desacuerdos que presente esa actividad, esa tarea, esa evidencia de aprendizaje con respecto a los objetivos y a los criterios de evaluación. Esto nos debe quedar claro, que siempre que vayamos a valorar una evidencia se debe hacer con respecto al cumplimiento de los objetivos y los criterios de evaluación. Seguidamente hacemos ya las sugerencias de mejora, donde vamos a ofrecer esas formas de resolver el problema, esa forma de apoyar la comprensión, ese ejemplo a los estudiantes, es decirle: está bien lo que hiciste, pero quedaría mejor si, me gustaría que, sería bueno que consideraras, ¿sí? Todas estas palabras dichas a los estudiantes cuando los estamos evaluando va a enfocar la atención de los estudiantes en aquellos aspectos que debe mejorar y el camino que debe seguir, y no se va a sentir frustrado a la hora que se saque a colación en esa evaluación cuáles son los aspectos a mejorar. Lo va a tomar de una manera amena, va a tener la mejor disposición para mejorar su aprendizaje. Ok, compañeros, en este segmento hemos a grosso modo presentado cuáles son esas sugerencias, ¿sí?, de la retroalimentación, cuáles son esos pasos, cuál es la importancia de hacerlo, cuál es nuestro papel en la retroalimentación. Y es muy importante que tengamos en cuenta este proceso, no solo a la hora de evaluar a los estudiantes, sino también contemplarlo dentro del sistema de evaluación de los estudiantes, porque todo el proceso evaluativo debe estar contemplado y caracterizado en el sistema de evaluación de los estudiantes, y hacerlo con las orientaciones que nos da el 1290, que son las que estamos nosotros presentando en esta presentación de video, para que ustedes tengan claridad sobre ese proceso.